Imaginemos una pintura o escultura que fueron hechos hace siglos. Los procesos y materiales que los artistas usaban muchas veces utilizaban los mejores, aunque otras utilizaban lo que sus recursos les permitían. Aunque la calidad influye mucho, el tiempo no perdona y es implacable, y de forma tácita en la definición de tiempo se encuentran factores como las inclemencias del clima y la mala manipulación. Es por esto que las obras se desgastan, se dañan, se rompen. Dependiendo del nombre del artista o la importancia de la obra es que surge el interés por esta que se conserve, o bien que luzca como cuando el artista la terminó. Esto requiere de un proceso y conocimientos muy específicos, no cualquiera puede hacerlo, y me refiero a los restauradores de arte. ¡Qué profesión tan difícil! Desde conocer los materiales utilizados por los artistas, conocer los químicos que usarán sobre la pintura y obviamente saber pintar o esculpir. Cuando un restaurador lleva todos estos procesos a buen puerto, los resultados son maravillosos, que incluso hasta el artista no creería que alguna vez sufrió algún daño. Pero ¿qué pasa cuando la obra a restaurar cae en las desgraciadas manos de expertos tercos y obstinados con algún proceso de restauración, algún improvisado, algún inexperto, incluso de algún farsante, de alguien cuya conexión entre cerebro y manos sufre algún accidente en el camino porque en su cabeza luce genial, pero sus manos terminan por hacer un desastre que provoca indignación, aunque a veces también nos reímos con el resultado? Vamos a ver 5 regalos de estos restauradores. La Capilla Sixtina. Pero antes un dato para enriquecer nuestra cultura general. Todos pensamos que la Capilla Sixtina la pintó enteramente Miguel Ángel, es decir, aunque leamos algo sobre ella o incluso si la hayamos visitado, siempre damos por sentado que todo es su obra. Esto no es así, aunque no estaríamos del todo equivocados, porque él pintó la bóveda, que es lo más majestuoso y que abarca desde el altar hasta la entrada de la capilla, cubriendo unos 500 metros cuadrados. Pero también tenemos a Pietro Perugino, quien pintó el bautismo de Cristo, que se encuentra en el registro central, y como dato curioso es el único fresco firmado en toda la capilla. Sandro Botticelli, quien pintó la tentación de Cristo. Domenico Ghirlandaio, quien pintó el llamado a los primeros apóstoles. Y qué decir de la última cena pintada por Cosimo Rosselli, que se encuentra en el registro medio de la capilla. Es decir, importantísimos pintores del Renacimiento que con sus colaboradores hicieron que la Capilla Sixtina sea considerada el más grande esquema pictórico del Renacimiento. Habiendo nutrido un poco más nuestra cultura pictórica, ahora sí vamos a la restauración, que tiene que ver con los frescos de Miguel Ángel. El problema con esta restauración no fue la inexperiencia, porque es obvio que los restauradores de tan importante proyecto tenían que ser todos unos expertos, cuyo encargado fue Gianluigi Colalucci. El problema vino cuando asumieron que Miguel Ángel tuvo una visión uniforme en la obra, entonces ellos tuvieron una visión uniforme en la restauración. Se llegó a la conclusión que toda la capa oscura de pegamento de origen animal, el hollín de las lámparas, toda la cera de las velas y todas las zonas repintadas eran lo que contaminaba los frescos. Toda esta lectura llevó a los químicos del equipo de restauración a optar por un solvente que pudiera quitar esas capas de contaminación del techo hasta llegar al pigmento, y todo esto daría como resultado que solo aquello que estuviese pintado al fresco permanecería. Vamos a intentar hacer esta parte muy sencilla y clara. Uno de los principales críticos de esta restauración fue James Beck. Él mostraba la preocupación que no estaban comprendiendo realmente la visión de Miguel Ángel en cuanto a una uniformidad en las tonalidades, que esto pues también se traducía en la visión sobria en cuanto a la divinidad que estaba representando, y le preocupaba que la limpieza fuera un tanto agresiva. Pero ¿en dónde viene el error, por así llamarlo, en esta restauración? Puse énfasis en la palabra asumieron, y lo hice por esta razón. En sus análisis, los restauradores concluyeron que Miguel Ángel trabajó con una técnica llamada buon fresco. Esto quiere decir que trabajó solo sobre cal fresca y que cada trozo de la obra se había completado cuando la cal aún estaba fresca. O sea que Miguel Ángel no añadió detalles a la cal una vez seca. Así que los restauradores hicieron lo mismo. Asumieron que Miguel Ángel no cometió errores, que siempre quedaba satisfecho al final de cada jornada. Y los restauradores, al hacer lo mismo, dio como resultado colores demasiado vibrantes, perdiendo esa sobriedad uniforme que Miguel Ángel pretendía. Y esto es lo que los críticos como Peter Lane y James Beck consideran como una mala restauración. Obviamente, al no existir registros fotográficos, pues nunca sabremos cuál era el aspecto original. Y sé que esa parte morbosa que todos tenemos no se alimentó ahorita. Estamos comenzando. El video no es joven. Seguimos con los frescos de la capilla florentina de Brancacci, en específico con el fresco que retrata la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Les muestro primero imágenes recortadas en lo que explico brevemente, ya verán. En 1771 la iglesia Santa María del Carmine sufrió un incendio. La capilla de Brancacci se salvó, pero el humo del incendio dañó los frescos, entonces había que restaurarlos. En particular resalta el de Adán y Eva. Fue realizada por el pintor italiano Masaccio entre 1424 y 1425. ¿Y qué tiene de raro? Bueno, la imagen que estamos viendo en este momento es el fresco original y vemos las hojas que cubren con pudor el sexo de ambos. Los
restauradores que llevaron a cabo este proyecto decidieron quitar las hojas argumentando que estas fueron añadidas después de Masaccio. Ahora, lo desastroso para los historiadores es que esta restauración nada más sirvió para dotar a Adán, en palabras de los florentinos, con un robusto miembro que era el ejemplar más hermoso jamás pintado. Aún seguimos con ese tabú en el arte. Una vez más estamos en presencia del ya tan famoso estilo contemporáneo. En este caso, la restauración corrió a cargo del propio artista. Más que restauración, fue una reposición, y yo creo que es la restauración más difícil de toda la historia. Hubo una exposición en el Tate Britain llamado Esto fue mañana, arte y los 60, y el artista alemán Gustav Metzger presentó esta instalación que tituló Primera demostración pública de arte autodestructivo. Una vez más, agradecemos la sensatez y buen juicio de los empleados de limpieza, y en esta ocasión, una empleada que al ver una bolsa de basura cerrada, quién sabe con qué tanta mugre adentro, la bolsa formaba parte de esta instalación, así que con simple lógica dedujo que era basura y la tiró. El artista de 78 años hizo su restauración y puso otra creativísima bolsa de basura. Pero el colmo no es este. El colmo es que el Tate dijo que ya por las noches se iba a proteger y a cubrir esta bolsa de basura para que no se cometiera el mismo error. Ahora sí llegamos a los terrenos de la inexperiencia. ¿Qué pasa cuando el ego o la buena voluntad se impone al buen juicio? Es decir, cuando interviene el ego apenas estoy aprendiendo y uno ya se cree listo para volar, incluso para esculpir o pintar una obra maestra. En estos dos últimos casos que les voy a presentar fue la buena voluntad la que se impuso y la inexperiencia fue la que dio como resultado esas desastrosas restauraciones. Esta estatua de la Virgen María y el Niño Jesús se encuentra en Saint-Anne-de-Pin, una iglesia del centro histórico de Sudbury, una provincia de Ontario, en Canadá. Sufrió actos vandálicos en donde la cabeza del Niño Jesús fue arrancada. Obviamente esto causó indignación entre los lugareños y una de ellas fue Heather Wise, una artista local que apenas había tomado unos cursos para esculpir en el Cambrian College, pero su indignación y buena voluntad la llevaron a pensar lo siguiente, y estas declaraciones las dio a un diario local. Estaba tan triste, dijo, mis sentimientos se hirieron cuando lo vi porque pensé, ¿quién haría eso? No es un sentimiento positivo ver eso. Dije, soy un artista, me gustaría arreglarlo. Me siento privilegiada y emocionada de poder hacer esto, dijo. Hacer una estatua del Niño Jesús para una iglesia es como un honor para toda mi carrera artística. Ya sin más preámbulos les presento su restauración. Ay caray, al principio cuando la vi pensé que esa era la obra vandálica, pero no, es la restauración del artista. Dijo que era temporal porque todavía tenía que pulir sus habilidades en piedra. Levantó la barbilla en esta de arcilla porque se vencía la cabeza y le da un toque muy peculiar. El costo de repararla con profesionales hubiera sido de $10,000 y el presupuesto de la iglesia estaba entre los $4,000 y $7,000. La verdad no se sabe si le pagaron a Heather esa cantidad por esta restauración tan surrealista. Al final, los vándalos que se la llevaron en primer lugar la devolvieron, o se arrepintieron en la bondad de su corazón, o de plano les causó un remordimiento bárbaro el ver la restauración de Heather. El sacerdote Gerard Lajeunesse bromeó diciendo que no lo habían preparado para esto en el seminario, pero también con toda humildad y no pedazos defendió al artista diciendo, es un primer intento y esperamos que el resultado final satisfaga a todos. Estoy muy agradecido a Heather por ofrecerse a hacerlo con toda la bondad de su corazón. Y llegamos al final con una restauración que todos hemos visto en redes sociales, y por eso no podía escapar este video de restauraciones desastrosas, y es el Ecce Homo de Borja, que en su traducción sería He aquí el hombre. Es una pequeña pintura de apenas 66 por 40 centímetros, obra del pintor y profesor español Elías García Martínez, quien la pintó en 1930 y se encuentra en el Santuario de Misericordia de Borja, provincia de Zaragoza. Ya todos conocemos y hemos visto las reacciones humorísticas que tuvo en redes este intento de restauración, y estuve tentado, pero dije, les presento lo que ya todos vimos, o mejor les presento detalles que es más interesante saber. Los historiadores de arte ni siquiera están seguros de que fuera total inspiración del profesor Elías Martínez, porque presenta muchas similitudes con la pintura Ecce Homo del artista italiano perteneciente a la escuela boloñesa Guido Reni. La causa del deterioro tan prematuro se debe a la técnica usada por Elías Martínez. Pintó directamente con óleo sobre el muro seco sin haberlo imprimado antes. En la imprimación se usan productos para la correcta absorción de la pintura en las superficies en las que vamos a trabajar. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Pues conozcan a la restauradora Cecilia Jiménez, de 81 años. Una pintora amateur, también feligresa, a quien le daba tristeza ver cómo iba desapareciendo la pintura, así que decidió intervenir. No se sabe cuál fue realmente el motivo que orilló a los encargados del santuario a escoger a Cecilia para realizar la restauración, y cuál fue su aproximación técnica, es decir, sus evaluaciones al intervenirla. Ella dice que ya había actuado muchas veces con sus pinceles sobre la pintura, pero el mal estado del muro, debido a la presencia de salitre, impidió que la pintura quedara fijada sobre la pared, por lo que optó por cubrirla con
una capa más espesa para actuar más tarde sobre la imagen. Ella asegura que no le dieron tiempo para terminarla, que en cuanto regresó de visitar a su hijo y se disponía a continuar, ya la imagen se había hecho viral. Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Se ve como inconclusa o ya terminada? En mi opinión parece que perdió las dimensiones y aún así decidió continuar, lo que le llevó a que perdiera la perspectiva del rostro. Pero algo bueno tenía que salir de todo esto, y como ya supondrán, es que incrementó el flujo turístico para ver la imagen gracias a internet, lo que se traduce en un beneficio económico para la provincia de Zaragoza. Existen muchísimas restauraciones desastrosas, tanto en pintura, escultura, monumentos, etc. Antes de despedirme vamos a darle mención solo a algunas. La barba de Tutankamón, el castillo de Matrera, la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana, e incluso le tocó a la pirámide escalonada de Sócer, cuya restauración llevó a la debilidad de la estructura. Y así llegamos al final del video. Espero les haya gustado. ¿Qué? ¿No les gustó? Agradezco los likes y las suscripciones. Recuerden, arte hasta hartarte. Nos vemos el siguiente.